edificarnos, así como decía Raulito, estamos llevando un tema de los dones espirituales, de los ministerios y de todo este proceso que conlleva en la iglesia, en el trabajo que tenemos día a día como hermanos, en el día que tenemos como hijos del Señor. Y lo hemos ido llevando porque habíamos tomado unas cartas paulinas y hemos seguido el proceso de cómo se forma la iglesia, de cómo se establece la iglesia y de cómo se mantiene la iglesia. Entonces, con eso hablamos con Filipenses, Colosenses, hablamos de Tito, de Timoteo, de Filemón. Y en estas, pues, el Señor nos ha llevado mucho con este tema, con el tema del servicio y de los dones. Entonces, para comenzar, voy a leer Romanos 12, pero voy a leerlo en una versión de que es de la nueva traducción viviente. Vamos a leer acá desde el 6. Dice, Dios en su gracia, entonces, algo que conocemos desde el principio y algo que conocemos desde que Él nos llamó, desde que Él nos buscó, gracia, Jesucristo mismo. Nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Y por eso tomé esta versión, porque me gusta esa palabra, bien. O sea, para hacer algo de una forma correcta, de una forma en que al Señor le gusta, de una forma que va con nosotros. Dice, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Todo. Estás entregando todo. Son pequeñas palabras hermosas que el Señor nos da a cada uno de nosotros para poder crecer en Él, pero ante todo para poder llevar su mensaje. Dice, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si tu don, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y dice, y si tu don demostrar bondad a otros, es demostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Entonces, aquí vemos que el don que el Señor nos da, sea el que sea, y todos tenemos dones, o dones, ¿sí? El Señor lo quiere para que lo podamos expresar a Él en su pueblo de una manera total, de una manera entregada, de una manera significativa, de una manera que sea diferente a todo lo demás. ¿Sí? Y entonces esto es como el recorderis de todo lo que hemos hablado. Porque hemos hablado de fe, hemos hablado de esperanza, hemos hablado de gobierno. Y en todo lo que hemos hablado que nosotros como participantes del reino del Señor, que nosotros como participantes del cuerpo de Cristo, vamos a darlo todo. Y no se nos olvide eso, tenemos que darlo todo. Y un poquito más. Porque es gozo para nosotros. Ahora vamos
Ahora sí, a 1 Corintios 12, en el verso 4. Y vamos a mirar hasta el verso 7. Y dice, en la versión de Reina Valera: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En todas es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Listo. Esto ya lo hemos leído varias veces y quiero volverlo a traer a colación, no solo por el motivo de que haya nuevos hermanos, sino porque siempre debemos tenerlo en cuenta. Ahí en el verso 4 dice, hay una palabra importante que es con la que estamos trabajando: dones. ¿Qué son los dones? ¿Alguien se atreve? Exacto. Un regalo. Este es carisma. ¿Qué significa regalo? Y por consiguiente, cuando hablamos de dones, hablamos que vienen directamente, es un regalo directamente de Dios. Pero entonces este regalo existe en nosotros conocido de dos formas, ¿cierto? Este es un regalo que puede venir de forma natural y de forma espiritual. Estos dones, cuando son de esta forma natural, nosotros los vemos desde que nacemos, ¿cierto? Entonces vemos a aquellos chiquitos que son muy musicales, o aquellos que van creciendo y aprenden a leer más rápido que otros, o aquellos que van creciendo y van teniendo esa facilidad de pronto con los números, ¿sí? Y son cosas que son dadas por el Señor mismo a cada uno de los que quiera, porque el regalo es dado de esa forma, como Él lo ha dicho y como Él lo quiere, ¿cierto? Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el mismo Espíritu está de forma natural o de forma espiritual. Entonces, pero hay que tener en cuenta que en todos los casos siempre es el Espíritu de Dios y es Dios mismo el que da esos dones, el que nos los da y nos los regala. Regala, ¿cierto? Entonces, el Señor actúa en nosotros de todas las maneras posibles y nos da de su testimonio en todas las maneras posibles, porque nos está dando un testimonio desde que nacemos y cuando podemos tener la oportunidad de ya conocerle, de que su gracia, otra vez ese regalo, nos dio esa gracia para poder darnos a nosotros vida eterna. Entonces Él cogió y dijo, bueno, ahora les voy a dar otros regalos, espiritualmente hablando. Se van a complementar estos con estos. Entonces el niño que aprendió a los 8 años a tener ese gusto por la música, pues ya lo va a poder ejercer espiritualmente en una reunión. Lo va a poder ofrecer directamente para la alabanza, otro don. Lo va a poder ofrecer directamente al Señor. Y complementa lo que ya le dio anteriormente con lo que le está dando ahorita. Carisma, dones y regalos. Más adelante dice, y hay diversidad de ministerios.
Entonces ahora llegan los ministerios. El ministerio. Este ministerio ya va más relacionado. Después de que pasamos de esta parte, vamos hacia acá, ¿cierto? Vamos bajando acá. Vamos llegando al ministerio. El ministerio, según lo que nos dice, el hebreo, este es diáconos. Y este diáconos va directamente relacionado con el servicio y con el servir de los hermanos que lo quieren hacer. Entonces, nosotros, ¿qué vamos teniendo? Vamos teniendo dones espirituales. Pero para tener estos dones espirituales los vamos ejerciendo. Los vamos ejerciendo en forma de ministerios. Ojo, también en forma de diaconado. Diaconado y ministerio. Así nos lo estaba enseñando en Timoteo y en Tito la palabra. ¿Sí? En este diáconos, que es servicio. Entonces acá, como tal, hay servicio. Y en este servicio, nosotros ya podemos ir creciendo. Podemos ir dando un poquito más y sirviendo un poquito más a la obra del Señor. Pero ¿qué relaciona esto directamente? ¿Qué relaciona el hecho que tengamos dones, que sea un regalo, que se vuelvan ministerios, que se vuelvan diaconados, que actúen dentro de su localidad y que actúen en su propia vida para crecimiento en el Señor Jesucristo y en la relación directa que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo y con Dios? Precisamente todo lo que sigue siendo esto, o sea, sigue siendo regalo. O sea que lo que estamos hablando aquí es de gracia. Sigue existiendo la gracia. O sea que la gracia nos es dada desde que nacemos, cuando crecemos, llegamos al Señor por gracia y vamos a crecer en el Señor, en el servicio, por gracia. Sigue hacia adelante y dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea que acá hay otra partecita que son las operaciones. Y el Señor, ¿por qué las maneja y por qué las trae? ¿Por qué las trae a colación? ¿Por qué nos dice operaciones? ¿Qué tiene que ver eso con todo esto? ¿Sí? Ahora, según el griego, esta traducción es energeo. ¿Sí? En esta traducción nos habla de que esta palabra energeo significa acción. Significa la función que se cumple. O sea que seguimos acá bajando y seguimos en el proceso. El proceso de la operación es el energeo. ¿Sí? Y es esa energía que es dada en gracia para nosotros. Pero aquí ya hay una diferencia. Aquí ya hay la palabra
nos nombra que hay, en este energeo, hay dos tipos de energía. La energía que por gracia nos es dada para poder crecer. Y la otra energía que viene de lo que va en contra del Señor. ¿Sí? Vamos rápidamente. No lo saqué, pero vamos a Efesios 2. Efesios 2, versículo, bueno, desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y aunque estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor nos da dones. ¿Cierto? En el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, conforme al príncipe de la potestad del aire, hacer lo que el Señor quiere, y el otro energeo es el que es propio para los que siguen la maldad, para los que siguen al príncipe de las potestades, en donde estábamos antes. ¿Sí? Entonces hay que tener muy en cuenta que todo este proceso que nosotros estamos viviendo, porque todos los estamos viviendo, todos vivimos este proceso, aunque crean que en mayor o menor medida, todo esto es un regalo que es gracia. Sigue así. ¿Para qué? Para que este proceder y esta operación que en nosotros es natural, se vuelva y se convierta en lo que el Señor necesita. Por consiguiente, aquí se explica algo que siempre hemos escuchado de todos los hermanos y que siempre hemos escuchado desde Pablo, desde los apóstoles, y es que nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada. Porque la base que nosotros trabajamos, hasta la misma energía que nosotros trabajamos, por naturaleza, no es comúnmente la de Dios o la que nos encamina el Señor. Ahora, teniendo claro estos conceptos, dentro de estos dones, ¿cierto? Entramos a trabajar con entra el servicio. ¿Cómo vamos a servir? ¿Cierto? Ya lo dijimos. Comienza con un proceso natural, conocemos del Señor, el Señor transforma en nosotros lo que es necesario que sea transformado y comienza a actuar Él en nosotros para hacer servicio. Este servicio como tal se convierte por gracia en una energía que se necesita para que podamos llegar a la finalidad de Cristo. Esa finalidad que nosotros siempre queremos o debemos dar. ¿Cuál es, Gustavo? Una que asuste mucho. Llevar la palabra del Señor. Dar la buena nueva. Llevar su evangelio. Todo esto el Señor lo hizo para que nosotros le proclamemos. Y obviamente con eso le demos la gloria a Dios. Exactamente, Gustavo. Entonces vamos estableciendo las finalidades de lo que es un servicio. ¿Sí? Eso es el servicio. El servicio sea acá como un don que se te está dando. Sea como un ministerio o como un diaconado cuando te vas formando. Y el servicio cuando lo vas operando
tiene una finalidad muy bien definida. El evangelio. Llevar el evangelio al mundo. Nuestra finalidad, llevar el evangelio al mundo. Ahora, este servicio se ha visto trabajado desde que se creó el mundo. Existen siervos. Y existen siervos por toda la palabra que nos dicen y que nos expresan al Señor. Para el caso del servicio en la iglesia, como este que es el diáconos, ¿sí? En el ministerio y en toda esta parte, nosotros vemos los ejemplos, y voy a hablar solo de uno, en Éxodo. Entonces, si nos ubicamos, Yetro, el suegro de Moisés, está hablándole a Moisés, fue a visitarlo después de que salió de Egipto, hizo todo el proceso de pasar por el Mar Muerto, hizo las primeras jornadas, y en estas jornadas ya se encuentra Yetro. Yetro le dice, bueno, cuénteme qué es lo que usted ha hecho, porque usted me dejó allá a su esposa, a sus hijos, me dejó los rebaños, me dejó todo, y yo quiero saber usted qué hizo. Entonces él le está contando y le contó todas las maravillas que el Señor ha hecho. ¿Quién es Yetro? Sacerdote de Madián, ¿cierto? O sea que Yetro como en su sabiduría ya es un sacerdote, o sea, ya es también un sirviente. Él logró entender que lo que había hecho el Señor en Moisés era algo maravilloso. Dice, bueno, yo creo que él entendió de Moisés por qué sucedieron las cosas que sucedieron con Moisés, ¿cierto? Salió Moisés de allá de Egipto. Al salir de Egipto, salió corriendo, se encontró con las hijas de este hombre, ¿cierto? Y por 40 años, este hombre tuvo que trabajar como pastor para entender qué es ser un pastor de ovejas y así poder tener la humildad suficiente para trabajar en el Señor y llevar su pueblo, llevar sus ovejas. Yetro entendió esto y entonces él, con toda la tranquilidad y con toda la seguridad que le puede dar Dios en esto, le dice, oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Entonces el servicio en esta parte, dentro de esta operación que está teniendo Moisés, ¿sí? Este servicio que está haciendo Moisés comienza a formarse de una manera más específica en la obra del Señor. Comienza a ver que él, como lo está haciendo, no lo está haciendo bien, y que necesita del consejo, y que necesita de la ley, y que necesita de los parámetros que el Señor le vaya a dar. Y comienza a entender también que el Señor se maneja y te habla y te dice todas las cosas de una manera que ni te imaginas. Yo no sé si Moisés quería a Yetro. ¿Es este suegro cansón o este suegro que sí quería? No sé. ¿Sí? Pero Yetro pudo decirle, escucha mi voz y Dios te va a sustentar. Yetro fue sabio al hablarle a él, porque sabía quién era Moisés en ese momento y sabía cómo se estaba sujetando al Señor. Dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, lo que deben hacer.
Importante. El servicio, ¿a qué los llevaba a ellos? Todo este trabajo, ¿a qué los llevó? A ser fieles con las ordenanzas y con las leyes. ¿Esto qué hace en el pueblo de Israel? Hace que cuando llegue estas ordenanzas y estas leyes, para ellos en su lenguaje no sea tan extraño. No han llegado al Sinaí, no han llegado aún a las 10 primeras leyes y a todo el resto de leyes que le dio el Señor a Moisés en el monte Sinaí. No han llegado, ¿sí? Pero acá ya los comienza a formar. ¿Quién los comienza a formar? El Señor. ¿Por medio de qué? Por medio de esta energía. ¿Por medio de qué? Por medio de este servicio. Este servicio que comienza a hablarles a todos y decirles, bueno, para que esto funcione, tenemos orden. Hay que poner orden. Y tenemos que poner unas leyes básicas. Dice, además escoge tú de entre el pueblo varones de virtud temerosos de Dios. O sea que además de las ordenanzas y de las leyes, tiene que haber temor de Dios. Y según Salmos, el temor de Dios es ¿qué? El principio de la sabiduría. Entonces, hermanos, mire cómo desde acá ya comienza el Señor a enseñarnos que el servicio tiene un gran propósito. El servicio que tú ejerces en la iglesia y en el cual tú te vas trabajando en la iglesia, sea el servicio que sea, si lo haces de esta manera, llevando las ordenanzas, llevando las leyes, la palabra de Dios, y llevándole un temor de Dios, hace que nos formen nosotros una vida nueva y una vida de servicio hacia el Señor. Tenemos que tener en cuenta que el servicio, sea el que sea, en el Señor, lleva esto. Y por consiguiente, como ese servicio lleva todo esto, en especial este temor de Dios, es importante para el Señor. Aunque para nosotros no lo fuera. Ahora, ese temor de Dios hace que también nosotros nos mantengamos equilibrados. ¿Sí? Porque entonces le puedo dar demasiada importancia a ese don y a ese servicio y llega a menospreciar. Entonces, recordando, la iglesia en Corinto, ¿cierto? Es una iglesia terrible, es una iglesia muy complicada, es una iglesia que lo tiene todo, pero no podía crecer porque no tenía la humildad de Cristo. Entonces, el que se creía cabeza, se creía más importante que el que se creía oído, y así sucesivamente, cada uno se creía demasiado importante. ¿Pero por qué? Porque en ese servicio que ellos estaban teniendo, en sus ministerios, en sus dones, no estaban teniendo en cuenta estas cosas. No estaban teniendo en cuenta lo que es principal en el servicio y en el don. El don no es de nosotros, sino es del Señor. Vamos más adelante. Vamos a Hechos. A Hechos 6. Entonces el contexto de Hechos 6 es que los griegos hicieron estaban haciendo una crítica a los hebreos, a los apóstoles, estaban haciendo una crítica porque estaban descuidando ciertos aspectos importantes que vienen desde la ley misma, que es el trato de las viudas. Esto es un aspecto importante, es un aspecto de testimonio
Es un aspecto que no se puede dejar tampoco al azar, ¿sí? Pero entonces, los 12, dicen el 2, dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aún así, ¿dar la palabra de Dios es servicio? Entonces no es justo que dejemos de servir dando la palabra de Dios por servir a las mesas. Aún así, uno creería, entonces es más importante servir dando la palabra que servir a las mesas. No es más importante, por lo que ya lo hemos visto. Entonces ellos dicen, como no es más importante, dice entonces ellos, buscad pues hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio. ¿Esto qué nos forma? Testimonio. ¿Qué estaban atacando los griegos? El testimonio. El testimonio de Cristo en cada uno de ellos. ¿Qué tenían que atacar ellos? Ordenar, dar leyes y bajo el temor de Dios establecer 7 varones de buen testimonio. Entonces, hermanos, ¿cuán importante es ese testimonio en cada una de nuestras vidas? Para que los que están de afuera puedan ver esa irreprensibilidad que deberíamos tener todos nosotros en una iglesia, formado en una iglesia y reflejado hacia el mundo. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Para qué? Para que ellos no se desenfoquen en algo importantísimo, que es llevar la palabra del Señor, o sea, seguir llevando a la parte del Evangelio. No podemos que por ciertos dones se nos desvíe el camino del Evangelio, ¿sí? No pasa y sucede en algunos lugares que se centran sobre el don, ¿cierto? Entonces, ayer casualmente nos decía un hermano, sábados, reunión de sanidad. ¿Sí? Son reuniones para sanidad. Lo hacen bajo una doctrina, pero el don de sanidad es dado como testimonio para el mundo. O sea que debe llevar todos estos atributos, debe llevar ese testimonio del servicio en el servicio que se tiene del don de sanidad. O sea que el servicio como tal se toma como base para los demás dones también. Y todo esto porque nosotros tenemos que ejercer esta energía que el Señor nos da para poder hacer la operación, para poder hacer lo que se debe hacer. Y dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea que ese testimonio que refleja en nosotros fe y refleja al Señor mismo, porque son las decisiones del Espíritu Santo que están llegando a ti. Dice a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, creo que es, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, en número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, cuán importante es el servicio que tenemos cada uno de nosotros y que tenemos que ejercer en operación para
que la palabra del Señor y para que el Evangelio crezca en este mundo. O sea que eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos descuidar lo que somos nosotros y que estamos expresando hacia el mundo. Porque si un borracho va a expresar que Dios es, que el Señor Jesucristo es la luz, es la vida y es el camino, dice, pero usted está como tambaleando en el camino. Creo que no va a ser muy acorde con esta situación. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Señor, el cual no cambia y el cual siempre nos está llevando hacia Él y el cual siempre nos está llevando a eso que Él quería en un principio, un hombre de vida eterna relacionado directamente con Dios, también lo vemos en el servicio. También lo vemos acá. El Señor utiliza el servicio para que nosotros podamos aprovecharle a Él, para que nos gocemos en Él. ¿Se gozan en Él? Yo honestamente, ahorita acordándome, digámosle que dentro de una experiencia, meto esa experiencia, yo creo que mi primera experiencia de servicio con la iglesia, mi primera experiencia de servicio con la iglesia fue en el año 2006. En ese año hubo un campamento difícil. Un campamento, primero que era muy lejos para nosotros, que éramos muchos, íbamos para allá. Y tocó armar todo el campamento. Tocó armar una sala de conferencias, tocó adaptar un lugar para cocina que no era cocina, adaptar unos lugares para dormitorios que no eran dormitorios, adaptar unos lugares, poner unas carpas que en el primer día se inundaron todas. ¿Sí? Fue difícil. Fue muy complicado. Llegaron los buses a las 2 de la mañana y los benditos buses se enterraron porque había llovido tanto y se enterraban. Obviamente había inconformidad, había mal genio, la gente estaba cansada. No, como llegaron todos al tiempo, la idea es que fueran llegando los buses paulatinamente, pero no, llegaron todos al tiempo. Y cuando llegaron todos al tiempo, darle logística a todos al tiempo es imposible. Sí, vaya para allá, vaya para allá, vaya para allá. Venga, usted ubícase por acá rápidamente. No, allá está inundado, eso no me vaya a meter por allá, métase acá. ¿Sí? Pero ¿sabe qué es lo bonito de eso? Que en ese servicio, el cual pues pude aprovecharlo, el Señor me dio a conocer prácticamente a toda esa iglesia que estaba ahí. Ese día, por primera vez, hablé con Camilo. Por ejemplo. Camilo me dijo, ¿dónde colocamos esa carpa? Le dije, colóquela acá rápido en este pasillito porque, hermano, donde usted se llega a hacer allá, no duerme esta noche. Y en una carpa para 6, dormimos 12. Él no durmió. Era uno de los dos. Pero entre toda esa adversidad y entre todas esas situaciones, honestamente, a mí, el Señor me regaló esa bonita experiencia del servicio. Porque comenzamos un jueves a las 8 de la mañana. Comenzamos con un camión a recoger todas las cosas, mercados, carpas, sillas. Llegamos al lugar el mismo jueves, como a las 12 de la noche, ya llegamos a descargar el camión. Los hermanos y las hermanas del lugar nos tenían algo de comida, descansamos un poquito, descansamos como 1 o 2 horitas y comenzamos a armar el lugar. Y seguimos en trabajo hasta las
creo que 3 de la mañana del siguiente día. Pero hubo fuerza y hubo energía de una manera inimaginable. A mí no me gusta trasnochar. Yo soy malo trasnochando. Soy malísimo. O sea, en la universidad yo sufrí con eso. No. Ahora la jefe dice que trasnocha todas las noches. Pero bueno. Pero como tal el Señor da una fuerza y da un sustento para que todo lo que Él quiere que nosotros vivamos, de pronto no sean todos al tiempo, pero sí lo que Él quiere que vivamos, lo podamos experimentar y lo podamos llevar. Para no alargarme en eso, vamos a 2 Corintios 2. Desde el verso 12. Y aquí el Señor nos da un relato de un siervo que todos hubiéramos querido conocer en persona, que es Pablo. Pero con dice acá en el 12, bueno, vamos a leer del 12 al 15 de seguido. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, dice Tito, así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces, ver el servicio de Pablo, ver el servicio de Pablo es algo muy importante. Acá vamos a ver unos ciertos tips importantes de lo que es el siervo, de lo que es Pablo como siervo. ¿Sí? Dice en el 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo. Entonces está haciendo la primera tarea, la más importante, predicar el Evangelio de Cristo. Está haciendo la tarea. ¿Cierto? Se me abrió puerta en el Señor. Y mire qué importante es esto. Pablo fue a Troas porque lo llamó el amigo íntimo que tenía y le dijo, venga, es que usted tiene que predicar acá. La verdad no sabemos. No lo sabemos. Pero él llegó a Troas. Y dice acá, se me abrió puerta. O sea, el Señor dio la entrada. O sea que además de que nosotros tenemos dones con una base de servicio, el Señor, adicionalmente de que por gracia nos ha dado todo esto, Él también da el camino. Porque Él es el camino, la verdad y la luz. O sea que tengan la completa confianza, y hablo esto con un poquito de temor de los hermanos que se van a misiones, ¿sí? Porque aunque lo puedan tratar de cuadrar lo mejor posible, de programar sus labores, su obra, ahí existe una cierta incertidumbre
en lo que el Señor da, en lo que el Señor les va a poner allá. Pero aquí es importante cuando dice se me abrió puerta. O sea que el servicio como tal tiene algo también importante en estos fieles, y es que hay sujeción. Debemos tener sujeción en Cristo para poder llevar esta obra. Exactamente. Entonces, tomando por ejemplo el caso de Carlitos, Carlitos me cayó tan anillo el de usted. Fue a La Guajira, ¿cierto? Y en su proceso de siervo ir a La Guajira, él no se levantó una mañana y dijo, no se levantó una mañana y dijo, esos guayú necesitan ayuda, nosotros vamos a ir a ayudarle y vamos a llevarle la palabra del Señor, porque así quiero yo. Tuvo que haber un temor del Señor y una sujeción del varón y una sujeción de estos misioneros para poder ir a hacer esa obra. Y el Señor abre la puerta. ¿Sí? Entonces, qué importante es que para el siervo y para cada uno de nosotros en servicio podamos romper esta barrera de lo que somos en comodidad a lo que vamos a enfrentarnos. Camilo, ¿qué tiene que hacer usted para que el nuevo canto se cante a todo el mundo? Enseñarlo. ¿Y antes tuvo qué? Practicarlo. Y aprenderlo. Y aprenderlo bien. Y aprenderlo bien significa que él tuvo que haber orado y decirle al Señor, venga, este canto sí es suyo. Son cositas que uno no cree que lo hace, pero uno lo hace. Y el Señor va abriendo la puerta y va diciendo, sí se puede. Y hoy en día ya son más de 300 cantos los que vemos en un himnario. Porque muchos hermanos han hecho ese esfuerzo. Muchos hermanos se han doblado la rodilla para poder decir, queremos hacer tu obra, y como queremos hacer tu obra, necesitamos estar en temor a ti y en sujeción a ti. Dice también que lo que hace al siervo útil, acá nos dice, más a Dios gracias. O sea, el siervo útil dice, agradece a Dios, ¿cierto? Dice, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cuán importante es esto? O sea que el servicio, ¿en qué se basa? Además de todo lo que hemos visto. El servicio en nosotros para el Señor se ve como olor fragante. O sea que es parte de este testimonio. Olor fragante. Olor fragante en Cristo Jesús. En Cristo. Ahora, si el olor es fragante en Cristo, ¿por qué? Porque habla de olor. ¿Quién se acuerda de Levítico por allá diciendo de ciertos holocaustos de olor fragante? ¿Sí nos acordamos? Se los dejo de tarea, que lo lean. Levítico 1. Parece que mi hijo se acuerda. Hermanos, el olor fragante en el holocausto se daba cuando llegaban a la expiación. Llegaba la persona con su vacuno, con su ovejuno, o con la paloma,
¿sí? Llegaba y el sacerdote hacía un proceso especial con ese animal. Lo preparaba de una forma perfecta. Tan perfecta que hasta que tenía que ir todo a la ofrenda. Todo ese animal iba a la ofrenda, iba a quemarse. ¿Sí? Pero había algo muy especial en esa ofrenda. Eso especial que había en esa ofrenda es que, además de que desmembraban al animal, le sacaban la grosura, preparaban el animal era limpiado en sus intestinos, era limpiado, completamente lavado. ¿Sí? Y sabemos por qué, porque en los intestinos pues lleva las heces. Y limpia todo eso. Y adicionalmente lavaban las patas. Le lavaban al animalito. ¿Por qué? Porque es lo que toca el piso y lo que se llena de inmundicia. Es sacrificado. El Señor aceptaba ese sacrificio, daba la expiación al que ofrecía ese sacrificio, y la palabra decía que era olor fragante al Señor. Era aceptado. Hermanos, nuestro olor fragante es Cristo. Amén. El único sacrificio vivo y eterno por siempre. Amén. Cristo Jesús. O sea que el servicio que va a hacer este testimonio es olor fragante al Señor. Es aceptado por el Padre. Pero no porque nosotros hayamos hecho una labor, sino porque Cristo es la base de ese olor fragante. Cristo es ese sacrificio que se dio porque nosotros no lo podíamos hacer, pero se dio por Él. Nosotros podemos ser coherederos de esto. Y como coherederos, podemos ser partícipes. Y olemos bien. Cristo hizo esto en nuestras vidas. Cristo hizo esto en la base del servicio que utilizamos para ministerios, para dones, para todo lo que necesitamos utilizar para llevar la palabra del Señor. Y por eso hablar del servicio, hablar de esa palabra servicio, conlleva toda nuestra vida. Conlleva desde por acá, por gracia, conlleva espiritualmente, porque es una disciplina espiritual para todos. Todos debemos servir. Y lo va llevando en crecimiento para la iglesia, para el cuerpo, para la preparación, para que nosotros tengamos un poquito más de fuerza, más de peso, más de esperanza que habíamos visto como otro don, en la esperanza de que Cristo Jesús viene y nosotros lo esperamos a Él. Hermanos, no olvidemos que todo lo que vemos en dones se unen para esperanza que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Todo esto se forma un gran propósito para que podamos seguir adelante. No lo olvidemos. Después dice, porque para Dios somos grato olor en Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Gloria al Señor porque ya no somos olor de muerte. Pero mucho cuidado, porque ya teniendo conciencia de esto, debemos tener ciertamente responsabilidad en lo que estamos haciendo por la obra del Señor. Entonces,
Ya mirando todo esto, mirando el olor fragante, mirando que nos causa testimonio, mirando la acción que va en Cristo, tenemos una conclusión muy grande, ¿cierto? Y es que todo esto tiene una base. Y yo creo que ya sabemos cuál es la base, ¿cierto? La base sigue siendo Cristo. O sea que la base de cualquier servicio, la base de cualquier sirviente, la base de todo lo que nosotros hacemos en la localidad, la base de lo que hacemos en nuestras vidas, cambió a Cristo, a un olor fragante. Qué importante en nuestras vidas mirar esto. ¿Listos? Amén. Ahora, pues, básicamente esto era lo que el Señor me regaló como servicio para que nosotros entendiéramos el don, que es base de dones también, como el servicio. Y para que tengamos un poquito más de conciencia, un poquito más de lo que es el Señor en nuestras vidas. Bueno, mis hermanos. Padre amado y bendito Señor, a ti te damos gracias porque tu palabra nos enseña hoy un poquito más. Tu palabra nos dice cuán importante eres para nosotros en nuestro actuar. Ya te aceptamos. Creemos, Señor, que somos fieles a ti y así lo podemos trabajar. Pero, Señor, haz que nuestras acciones y haz que, Señor, lo que nosotros hacemos por ti y lo que tú, Señor, haces en nosotros sea testimonio y refleje a Cristo hoy más que nunca. Gracias, Señor, a ti y en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén.